Qué privilegiados somos, y especialmente porque hoy es el día de adoración especial para nuestro Dios. Hoy es el día en que lo apartamos completo para agradar y alabar a nuestro Padre Celestial. Antes de continuar, quiero agradecerle, Pastor Daniel, por la oportunidad y el privilegio que me han concedido de compartir estas mañanas de oración. Creo que he sido grandemente bendecido y una vez más he reconfirmado mi decisión de ver cómo puedo agradar mejor a mi Padre Celestial. Así que si hemos hablado algo durante esta semana, no lo hemos hablado para que otros cambien, sino que lo hemos hablado para su servidor cambiar. Ya no queremos seguir como estábamos ni como veníamos, sino cambiar a como Dios quiere que estemos y que lleguemos a donde Él quiere que lleguemos. Que no sea un culto más, una semana más y ya pasó, sino sencillamente, Señor, yo quiero seguir creciendo de gloria en gloria. Ya lo pasado está en el pasado, nos queda el futuro. Y entonces tenemos que decidir qué haremos con nuestra relación con Dios de aquí en adelante. Y que debe ser diferente porque el tiempo lo demanda y nosotros lo necesitamos. Sigo el ejemplo de Jesús, que él dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué tal si esa es nuestra resolución también? Que hagamos lo que al Señor le agrada todo el tiempo y que pensemos en eso. Ayer nosotros nos quedamos en la experiencia del rey David y que el Señor realmente, cuando uno trata de agradarle a Él es quien agrada a uno al final. Y eso fue lo que le dijo a David: tú no me vas a edificar casa a mí, yo te voy a dar a edificar casa. Y Dios cumplió su promesa, porque nunca faltó un rey en Judá que no fuera descendiente de David. Y aunque el reino del norte desapareció, el reino de Judá permaneció hasta que Nabucodonosor lo llevó cautivo. Pero todo el tiempo hubo rey en Israel, y lo más importante es que cuando Jesús vino, él se fue identificado como el linaje de David. O sea que el reino de David se estableció para siempre porque Jesucristo tomó el reino que le tocaba a David, porque Jesús es el verdadero rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como David entronó al Padre Celestial en su corazón para buscar continuamente cómo agradarle, ese fue el mismo propósito de Jesús mientras se hizo carne: vivir para agradarle. ¿Y qué diferencia hay entre tú y yo con David? Hermanos, no hay ninguna. El mismo Dios que llamó a David es el mismo Dios que nos ha llamado a nosotros. El mismo Dios al que servía David es el mismo Dios al que tú y yo servimos. Entonces, si lo vamos a servir, pues vamos a servirlo como a Él le gusta, como a Él le agrada. Ustedes seguramente que han ido a algún restaurante y han visto cómo algunas personas de los que sirven en los restaurantes se ganan el afecto tanto de uno que la mejor propina se la da uno, porque buscan la manera de cómo agradarle. Mientras que en otros lugares uno va y dice, uno da la propina y la da con pesar, dice, ni se la ganó. No es que nosotros hagamos cosas para Dios para ganarnos su propina, sino que automáticamente nosotros agradamos a Dios, recibimos el impacto
de su agrado. Él lo muestra. Y quiero que vean ustedes cómo dice Segunda de Samuel, capítulo 7 y el versículo 22. Segunda de Samuel, capítulo 7 y versículo 22. ¿Cómo fue que David reconoció a Dios en su grandeza? Y por conocer la grandeza de Dios, entonces para él era sumo gozo servir a un Dios tan grande y hacerlo de la mejor manera. ¿Quién puede leerlo para nosotros? No sé, la hermana Luisa ha estado Sí, todo el tiempo dispuesta a por, ayudarnos sí, y por, sí, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Amén. amén, amén. Así que, hermanos, ¿de dónde surge nuestro servicio a Dios? Es que no hay otro Dios fuera de Él. Así es, Él es engrandecido. Y exactamente. cuando nosotros nos acercamos a su grandeza, nosotros también somos engrandecidos. ¿Vale la pena procurar agradar a Dios? Sí, vale el esfuerzo, el sacrificio, lo que fuera, porque nuestro Dios no pasa por alto ni siquiera un vaso de agua fría que le damos a un pobre. Nuestro Dios no pasa por alto nada. Imagínense si uno trata y procura y busca la manera de agradarle a Él. ¿Creen ustedes que Él estará ignorante de eso? No, no, jamás. Él sanó, nuestro Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y todos se fueron, pero uno de ellos decidió volver, antes de ir al sacerdote, decidió volver y decirle, Señor, gracias por haberme sanado. Y Jesús le dijo, oye, y no eran 10 que iban contigo. ¿Cuántos de nosotros así recibimos las bondades del Señor y no nos volvemos a Él a decirle todo lo que he recibido, todo lo que tú me has dado, viene de ti, de tu grandeza? Cuanto más usted se acerca a una persona con poder y con autoridad, más poder y autoridad usted tiene. ¿Me siguen, hermanos? Cuanto más usted está cerca de alguien que tiene influencia, más influencia tiene usted también. Imagínense que nosotros podamos estar en el círculo íntimo del presidente de los Estados Unidos. ¿Cuántas cosas no haríamos? ¿Cuántas cosas nosotros podríamos hacer diferentes? Pero nosotros no estamos en el círculo del presidente de Estados Unidos. Estamos en el círculo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios del universo. Así que cuando nosotros estamos en ese círculo, nuestra esfera es mayor. Y la gloria no es para nosotros, pero es para Él. Sin embargo, en nosotros se refleja esa gloria divina. Y yo quiero que ustedes recuerden algunas personas que vivieron para agradar a Dios y que eran personas tan comunes y corrientes como tú y como yo, pero llegaron a ser extraordinarias personas porque estuvieron relacionados directamente y más cercano con Dios. Por ejemplo, ¿qué podemos decir acerca de Abraham? Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado el padre de la fe. Y cuando Dios trataba con Abraham, lo trataba como un amigo especial. Habiendo tantas personas en la tierra, el Señor fue a visitar a Abraham y dijo, ¿será que no le voy a contar a mi amigo lo que voy a hacer para Sodoma? Y le contó. Y noten el diálogo que tenían Abraham con Dios.
Bueno, Señor, pero tú eres bueno y qué tal si allá en Sodoma hay 50 justos, destruirá tú la ciudad. Y ustedes notan cómo Dios, sabiendo todo, se pone al mismo nivel de Abraham para conversar con él y decirle: no hay problema, Abraham, mira, si hay 50, yo no lo voy a destruir. Y Abraham dice: pero Señor, no, puede ser que no hayan 50, pero ¿y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 15? Y ustedes saben que el Señor estuvo allí dialogando y a fin de cuentas el mismo Abraham se reconoció y dijo: bueno, es que no hay ni 5. ¿Qué relación tan estrecha tuvo Abraham con Dios? Porque Abraham siempre procuraba agradar a Dios, obedecer a Dios. No tuvo límite para obedecer a Dios, ni aún escatimó a su propio hijo para obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos reservas para nuestra entrega a Dios? Nos entregamos, pero sí, hasta cierto punto. No llego hasta ahí. No, el Señor espera una entrega total porque Él lo dio todo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ya nosotros hablamos acerca del rey David. ¿Cómo fue que David, siendo un hombre tan común y corriente como tú y como yo, es más, era tan común, era tan corriente, que ni siquiera su padre, su papá Isaí, lo presentó ante el profeta Samuel cuando iban a escoger un rey? Él presentó a sus otros hijos. David era insignificante, estaba allí cuidando ovejas, que ni siquiera tenía apariencia de ser rey. Y cuando el profeta examinó a todos, le preguntó: oye, ¿no tiene alguien más ahí? Ah, sí, verdad, aquí está. Es que es tan chiquito, tan pequeño, es tan flojo. Él nada más se dedica a criar ovejas y tocar el arpa, pero él no, tráelo, déjame ver. Y a ese escogió el Señor. Quizás, hermano y hermana, tú te has sentido que eres incapaz, que no tiene talentos, que no, que realmente hay otros que valen más que tú. Pero a la vista de Dios, tú eres especial, tú eres único. Y entonces Dios te dice: tú eres mi hijo amado y quiero encontrar en ti complacencia. Y ese sentimiento de David siempre estaba en su corazón. Mientras él cuidaba las ovejas, él decía: yo estoy haciendo lo mejor para ti. Cuando él tocaba el arpa para Dios. Así que no importa si tú no tocas el arpa, si tú no haces, no tiene un talento descomunal, sencillamente tu persona puede agradarle a Dios. En lo que tú hagas puede agradarle al Señor y puedes sentir que eres importante porque Dios te ha hecho importante. ¿Qué tal podemos hablar acerca del profeta Daniel? Miren el libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 23. Lean conmigo Daniel, capítulo 9 y versículo 23. Fíjense que Daniel, desde que era joven, muy jovencito, cuando venía del cautiverio, era llevado cautivo a Babilonia, su futuro era incierto, era un esclavo, un siervo del rey Nabucodonosor. En el camino, lo único que hizo él con sus compañeros fue: nosotros tenemos que honrar a Dios. Nosotros tenemos que agradarle a nuestro Dios y no nos contaminaremos con las cosas de Babilonia. Así que ya cuando vemos el capítulo 9 del libro de Daniel, ya Daniel era una persona entrada en años. Daniel era una persona que había pasado su vida ya él tenía más de 70 años y estaba allí, había pasado su vida en Babilonia, pero nunca había perdido su relación con Dios. ¿Qué nos dice Daniel 9:23?
La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho, así que entiende la orden y la visión. Hermanos, ¿cuál fue la razón por la que el ángel del Señor vino rápido a contestar la, la petición de Daniel? Porque eres muy amado, dice. Esa expresión a mí me llena de, no envidia, de deseo que Dios diga de mí lo mismo. Ajá. Que Daniel estaba orando y dice, en cuanto comenzaste a orar, se dio la orden para así decirte la respuesta, porque tú eres muy amado, eres muy apreciado ante Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el Señor diga así desde que eres muy amado? Levanten la mano los que deseen así. Yo quisiera decirle, sí, Señor, que tú te agrades de mí, que tú me llames muy amado. Así como llamó a Jesús, que le dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Que tú y yo podamos ser considerados amados. Y no amado como, porque Dios amó a todo el mundo, pero ese es un amor especial, por eso lo resalta allí. Y dice exacto como el Señor quisiera tratarnos a todos, como muy amado. Tú y yo somos esos. Pero ¿cómo se puede llegar a ser muy amado? Es esa constante, ya vemos esa constante. Dios ama a todo el mundo, pero hay personas a los que Él ama de una manera especial. Lo demuestra allí en el libro de Daniel. Lo demostró con David, lo demostró con Moisés, lo demostró con Abraham. Y hay uno más que quiero mencionar. Y ustedes saben a quién me refiero. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Hebreos, capítulo 11 y versículo 5. Este lo dejé para último de mencionar, porque esto es ¿cómo podemos decir, hermano? Es lo máximo en todo lo que se llama una relación con Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Sí, dice así, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuál fue el testimonio que tuvo Enoc? Agradó a Dios. ¿Qué testimonio dejó él en su comunidad? Y fíjense que Enoc se habla poco en la Biblia, son pocos versículos que hablan de Enoc. Solamente eso, dice, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Qué tremendo, pero ya ahí dice, ¿qué estela dejó Enoc cuando Dios se lo llevó? Lo transpuso sin ver la muerte, porque él dio testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Amén. Aunque se habla poco acerca de Enoc, pero lo poco que se dice es tan contundente que tú y yo no nos queda otra salida que decir, Señor, yo quiero caminar contigo como caminó Enoc. Yo quiero vivir mi vida para agradarte. Y leí en un libro de Elena de White, un librito muy pequeño, si lo pueden conseguir, consíganlo, se llama La edificación del carácter, es una recopilación. Pero en ese librito dice que Enoc caminó con Dios
No era que él andaba como ido, como que estaba mirando todo el No. tiempo hacia el cielo, como que andaba en arrobamiento y que estaba metido en una montaña allá, escondido, donde no veía a nadie ni a nada. Esa no era la consagración que tenía Enoc. Dice que Enoc caminaba con Dios diariamente en el trabajo, en su relación con las personas, en su trato con los demás, en las cosas cotidianas de la vida. Dice que Enoc caminaba con Dios en todo el ámbito. Es que él vivía en un tiempo difícil, era un tiempo contaminado también. De hecho, a Enoc se le presentó todo el futuro de la tierra. Se le presentó hasta la segunda venida de Cristo. Y Enoc caminó con Dios. En su trato con los demás se veía que él andaba con Dios. En su carácter, él no se apartaba de la gente porque no lo contaminaran. No, él estaba mezclándose entre la gente. Hermanos, para tú y yo consagrarnos a Dios, no necesitamos irnos a los montes como ermitaños. Para consagrarnos a Dios, tenemos que hacerlo en el lugar donde vivimos y con la gente que vivimos. Por eso Jesús dijo en su oración, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guarde del mal. Algunos creen que la solución para su consagración es irse a un lugar apartado y lejos. No, hermanos, nosotros podemos servirle a Dios donde nos encontramos. Aún por más contaminado que esté el ambiente, podemos demostrar que amamos y obedecemos a Dios, sin que eso nos contamine. Por ejemplo, el pez de agua profunda que a mí más me gusta y me agrada es ese pez que le dicen red snapper. Y creo que ese es un pez de agua profunda, es rojito y es un pez maravilloso. Yo, al menos los que comen pescado, yo me lo hallo sabroso. Sin embargo, aunque vive en lo profundo del mar, cuando lo van a cocinar hay que echarle sal porque no se le pega. Nosotros podemos vivir en el mundo más contaminado, en el ambiente más difícil y podemos vivir como el nenúfar que sale del pantano. Jesús vivió en Nazaret, de donde se dice, y puede haber algo bueno en Nazaret. Así vivía Enoc con Dios. En medio de la multitud, daba testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, hermanos, eh, yo les decía antes de ayer que hay forma de agradar a Dios dejando de hacer lo que a Dios no le gusta y haciendo lo que Dios le gusta. Hoy les voy a decir 5 cosas que le gustan a Dios. 5 cosas. Y vamos a ver si nos da un poquito el tiempo. Pastor, si me paso, hoy es sábado, ¿verdad? Hoy podemos tomar un poquitito más. Amén. Sí, pastor, adelante, está bien. Muy bien, entonces voy a mencionar esas 5 cosas y una persona que desea agradar a Dios no solamente se conforma con dejar de hacer, tenemos que dejar de hacer, pero también tenemos que volvernos activos en hacer algo. Así que nuestra vida debe ser de manera diferente a la del resto del mundo. La obra de Cristo le permite a uno caminar en la dirección correcta. La obra de Cristo le permite a uno, es un cambio. Decía una vez un bumper sticker que vi que decía, si eres cristiano, que se te note. O sea, debe haber algo en nosotros que se vea que somos diferentes.
que no somos del común, porque nos hemos apartado para Dios. Y cuando decimos apartado, no es que vivimos en ermitaños allá. Yo les digo, en medio de la mundanalidad y en medio de las cosas que son comunes, nosotros podemos ser extraordinarios porque vivimos como a Dios le agrada, no como el mundo quiere que vivamos. Entonces, estas 5 cosas nos ayudan a tener una perspectiva de lo que le agrada al Señor. Vamos a ver en nuestra Biblia el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. La Pero sin primera, fe, perdón, la primera actitud que debemos tener, hermana, sí. sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. La primera actitud que debemos tener es una actitud de fe. Y ya ustedes saben, se ha hablado mucho acerca de la fe y de las obras. Es que yo no puedo obrar, hacer nada si no tengo fe. Y por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Podemos hacer buenas obras, pero si esas obras buenas no van acompañadas de fe, no creamos que estamos agradando a Dios. Hay quienes hacen buenas obras y ni creen en Dios. Hay quienes hacen obras filantrópicas y no creen en Dios. Pero la fe a la que se refiere aquí es una fe que confía, que se rinde. Es una fe que no cuestiona. Es una fe que actúa. Por ejemplo, ¿por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? Él no se quedó con el simple hecho, oh padre, yo te amo, oh padre, yo te quiero. El Señor le dijo, dame tu hijo. Entonces él le dijo, sí, yo te quiero, pero este es mi único hijo, no te lo puedo dar. Entendemos, hermano, que a veces decimos, sí, tengo fe. Y es lo mismo que pasa cuando hacemos un llamado. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Salvador? Y levantan la mano. ¿Cuántos creen que Jesucristo vino a morir por los pecadores? Y levanta la mano. ¿Cuántos creen que debemos rendir nuestra vida al Señor? Levanta la mano. Pero al final, cuando decimos cuántos quieren bautizarse, dicen todavía tengo que pensarlo. Entonces, ¿dónde estaba la fe? La fe sin obra es muerta. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. No se le puede agradar si no hay fe. La segunda cosa, el segundo punto, vamos a ver Salmos 25, 9, la segunda actitud. Salmos 25 y versículo 9. Salmos capítulo 25, versículo 9. ¿Le leo, pastor? Adelante, sí. Hay otro hermano que lo lea, yo no quiero ser la única. Así que sí. Bueno, hermana, usted se ha constituido en la vocera de todos los demás, pero adelante. No pretendo eso, pastor. 25:9 dijo. Sí, sí, Luisa. Ah, bueno, léelo vos, Gladys. Léelo Bueno, vos. encaminarás humilde en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Amén. Amén. Hermanos, ¿no le suenan estas dos palabras, manso y humilde? ¿No le suena a alguien que dijo eso? Jesús. Recuerdan que Jesús siempre quería agradar a Dios. Y él dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces,
la mansedumbre y la humildad le agradan al Dios nuestro. Así es. Entendemos que ser manso y ser humilde es una característica de aquellos que agradan a Dios. Moisés dice, no había otro varón, y lo dijo Dios, no había otro varón más manso que Moisés sobre la tierra. Así es. El Señor espera que nosotros seamos así, de manso y humilde. Y cuando hablamos de mansedumbre, de ser manso, estamos poniéndolo, si hablamos, por ejemplo, de un perro, cuando decimos un perro es manso, es que no muerde, ¿verdad? Pero a veces hay personas que muerden, que están enojados por todo, que siempre están de mal humor, aunque seamos cristianos. El manso es una persona a la cual los demás se le pueden acercar sin temor a ser agredidos. Exactamente. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos en lugares y hay personas que no se nos asoman porque piensan que nosotros somos bravos. Y la humildad es una característica también. La humildad no es andar con la cabeza agachada. La Claro. humildad es poder reconocer que otros tienen talentos sin sentir envidia. La humildad es reconocer que nosotros tenemos talentos sin sentirnos orgullosos de ellos. La humildad es poder tratar a nuestros hermanos como si fuéramos nosotros mismos. No mirarlos sobre los hombros y ver como que el hermano es inferior. Y fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros mismos nos sentimos un poquito acomplejados. Y hay quienes dicen, no, porque es que este hermano es indocumentado. Y yo tengo ciudadanía. Hermanos, Dios nos ha llamado a que lo que somos y tenemos sea para la gloria y la honra de Dios, no para la honra y la gloria de nosotros. Por eso dice Jesús, glorifícame con aquella gloria que tuve antes, porque te he glorificado aquí en la tierra. Entonces, glorifiquemos a Dios por lo que tenemos. El orgullo es uno de los peores pecados que ofenden de una manera especial a Dios. Como un hermano está ofendido con otro hermano y prefiere cambiarse de iglesia en lugar de cambiar de actitud. ¿Qué es la actitud que el Señor nos pide? Es que si tú tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él, tú y él solo. Entonces, no es un cambio de iglesia que va a resolver el problema, es un cambio de tu corazón. Y entonces es como hace unos días atrás vino un hermano y me dijo, pastor, yo tengo una espinita contra el hermano fulano de tal, pero yo sé cómo voy a hacer. Yo voy a llamarlo y voy a decirle. Yo le dije, hermano, lo felicito. Así es como se resuelven los problemas entre hermanos. ¿Qué ocurrió? El hermano lo llamó y que resulta que se juntaron a desayunar y mientras estuvieron desayunando, el hermano me contó y me dijo, pastor, qué glorioso fue ese desayuno. Yo le conté al hermano la espinita que tenía y pudimos aclarar toda duda allí y nos abrazamos y esa comida fue fabulosa. ¿No le parece a ustedes, hermanos, que eso fue glorioso para Dios? ¿Cómo no se va a agradar Dios de una actitud así? Qué diferente hubiera sido que el hermano dice, tengo esta espinita y me voy a mudar para la otra iglesia o me voy a ir para otra iglesia porque no quiero ver a ese hermano ni en pintura. Hermano, ¿y qué pasa si Cristo viene y se lleva a ese hermano al que usted no quería ver ni en pintura? Bueno, pues, Señor, te deja porque tú no lo quieres ver, pues entonces me llevo al otro y te quedas tú para que no lo veas. El Señor te complace.
A veces, hermano, eso es lo que lleva. Y cuando vamos con otro hermano y con una actitud humilde le decimos, hermano, mira, me sentí ofendido, me ofendiste en esto. ¿Qué debe ser la actitud del otro? Es sencillamente, hay hermano, que me sentí mal porque te hice sentir mal a ti, perdóname. En lugar de tratar de excusarme, no, es que tú eres, es que tú aquello, no. Es que, hermano, gracias por decirme, mira, yo te ofendí, no me di cuenta, o sí te ofendí porque yo estaba molesto en ese momento, pero quiero pedirte que me perdone y yo ahora quiero que tú sepas que yo soy tu hermano y quiero seguir siendo tu hermano. ¿No es diferente esa actitud? ¿Creen ustedes que cuando un padre ve a sus hijos peleándose se siente contento? Entonces nuestro Padre Celestial, cuando ve que entre hermanos tenemos rencillas y pleitos, se siente triste. Pero cuando ve que los hermanos de la iglesia resuelven su problema en el amor de Cristo, él se siente contento y dice, ahí están mis hijos, miren cómo se tratan, miren cómo me agrada. Entendemos, hermano, que la consagración a Dios no es solamente dejar de comer carne y esas cosas. La consagración a Dios es decirle a mi Dios, yo quiero hacer las cosas que te agradan a ti, Señor. Entendemos, hermanos, que la humildad y la mansedumbre es la característica de Cristo. La otra, y esta, hermanos, me parece que es una de la cual también tenemos que aprender mucho. Dice Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20. Yo sé que algunos tienen sus celulares prendidos, quizás no pueden buscar la Biblia en sus celulares, pero adelante, quien tenga el versículo y lo pueda leer. Y está hablando allí de Abraham. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa, sino que se fortalece. Ya nos dice Romanos capítulo 4, versículo 20. Adelante, hermana Luisa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Amén. Noten ustedes que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, él reafirmó su fe y lo que hizo fue decir gloria a Dios. Pero qué raro cuando en la iglesia alguien dice gloria a Dios. Es raro. A veces cuando el predicador está predicando y le dice, hermano, y no van a decir un amén por lo menos, y alguien allí tímidamente dice amén. Pero cuando alguien dice gloria a Dios, aleluya, todo el mundo voltea la cara a ver quién fue ese pájaro raro que habló. Sí. Porque no estamos acostumbrados a alabar a Dios, a darle gloria y a manifestarlo con nuestros labios. De hecho, en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 13 y versículos 15 y 16, Hebreos capítulo 13 y versículos 15 y 16, noten que dice allí en el libro de Hebreos acerca de nosotros y la alabanza. ¿Qué tipo de sacrificio debemos ofrecer? ¿Qué dicen los versículos 15 y 16? 15 y 16. Dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué le parece a ustedes que debemos nosotros ofrecer? Que nuestros labios expresen alabanza. Miren, que nosotros podamos expresarlo. ¿Y qué tal cuando vayamos a la iglesia, nosotros podamos estar allí, que cantemos, que alabemos, que aunque no nos sepamos el himno, aunque sea lo tralaleemos, porque estoy tratando de que mis labios alaben a Dios. Pero a veces, hermanos, somos mudos. Estamos como si fuéramos el banco de la iglesia, la silla de la iglesia, que ni nos movemos.
pero el Señor se agrada de los sacrificios de alabanza que hacemos. Entonces, sí, Falta el versículo 16. Leí solamente el 15. sí, lo dejé a propósito, hermano. Lo dejé a propósito. Por eso la detuve. Porque es que muchas veces nosotros somos muy tímidos para expresar alabanza a Dios. Y dice que el Señor se agrada de esos sacrificios de alabanza, que nosotros podamos hacerlo por medio de Jesucristo. Así que no importa. Yo recuerdo que una vez estaba yo llegando a las oficinas de la iglesia en Puerto Rico mientras estaba de pastor allá y tenía un basement, un sótano por donde uno tomaba un atajo para entrar, y cuando voy para entrar por allí está cerrada la puerta, no siempre estaba abierta esa puerta, pero cuando alguien estaba del otro lado y la abría, uno podía aprovechar ese atajo en lugar de dar la vuelta al edificio. Y entonces estoy yo allí esperando a ver si veo a alguien que me abra la puerta. Llegan otros hermanos que tuvieron la misma idea que yo y estaban allí esperando. Cuando yo alcanzo a ver al conserje de la conferencia que viene bajando la escalera, digo yo, gloria a Dios, aleluya. Y entonces se quedan mirándome los hermanos raros y hubo uno que no se contuvo y me dijo, ¿usted es pentecostal? Sí. Y yo le miré y le dije, no, yo soy el pastor de la Rosa, de la iglesia de Río Piedra. Ay, pastor. Hermanos, es que muchas veces nosotros confundimos la gimnasia con la magnesia. Si me quieren llamar pentecostal, amén. Si lo que yo hago es alabar a Dios, gloria a Dios, que nadie me calle. Y en la iglesia, hermano, alabo al Señor y yo lo digo, gloria a Dios, aleluya. Y no importa, y que, claro, que todo hágase decentemente y con orden, pero que se haga. Algunos dicen, no, es que el decir gloria a Dios es un desorden. No, el decir gloria a Dios le agrada al Señor. Y dice, hermanos, que ese es el mejor sacrificio. Lea ahora el versículo 16, hermana Luisa. Sí. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Entonces, ¿qué le pasa cuando uno dice aleluya, cuando uno usa sus labios dice que el Señor se agrada? No es eso lo que queremos. No es exactamente eso lo que queremos y que buscamos. Entonces, hagamos sacrificio de alabanza. La número 4 es Primera de Juan capítulo 3 y versículos 16 y 18. La número 4, la cuarta cosa que podemos hacer para agradar a Dios. Yo no sé, hermanos, si ustedes pueden seguirlo. Esto lo pueden anotar y ustedes se van a dar cuenta que si vivimos para agradar al Señor, nuestra vida cristiana será diferente. Y haremos la cosa ya no porque la manda el pastor o la manda el anciano, haremos la cosa porque la manda Dios, porque a Dios quiero agradar. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios también? Es haciendo lo mismo que Dios hace por nosotros, por nuestros hermanos. Así es. Como Dios nos perdonó, lo perdonamos. Como Dios nos sustenta, sustentamos. Con lo poco, lo mucho que tenemos, atendemos a nuestros hermanos. ¿Qué tal, como dice en Santiago, si tú ves a tu hermano y le dices, hermano, Dios te bendiga, pero lo ve pasando hambre y no le hace una ayuda, ¿cómo tú puedes agradar a Dios? Por eso decíamos, el Señor no pasa por alto ni siquiera un vaso de agua fría que le damos a un
a uno de estos pequeñitos. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. En el libro de los Salmos dice, a Dios presta el que da al pobre. Así que si usted quiere que Dios le deba, ayude a su hermano, dé al necesitado. Eso le agrada a Dios. Es como, yo soy padre y tengo 3 hijos, y cuando yo veo que un hijo mío hace hace algo bueno por el otro hijo, yo me siento el padre más satisfecho de esta tierra. Qué bueno que mis hijos se ayudan unos con otros. Qué bueno que mis hijos se quieren unos con otros. Entonces, el ayuda mutua es parte de nuestro agrado a Dios. Ayudar a nuestros hermanos es un testimonio de que el amor de Dios está en nuestros corazones. Es mostrar su carácter en nuestra vida. Así que cuando ayudas a tu hermano, a tu prójimo, está testificando no solo con palabras, sino con hechos el amor de Dios en tu vida. Y esa actitud, sin duda, refleja a Cristo en los demás. Por eso Enoc dice que dio testimonio de agradar a Dios. Me imagino a Enoc ayudando al vecino a resolver sus problemas. Me imagino a Enoc ayudando a la viuda, ayudando al pobre, al necesitado, al que estaba cargado, ayudándolo a cargar su carga. Esta es una actitud que nosotros debemos cultivar para agradar a Dios. Y la última, que no es la menos importante, esa actitud es la que caracteriza distintivamente a un genuino hijo de Dios. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Hermanos, yo le pedí que me dieran un tiempito más. Hoy es sábado, ¿verdad? Me lo dieron y me perdonan si me he pasado de tiempo. Pero quería concluir y no me gusta ser irrespetuoso del tiempo. Esta es la última ya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice? ¿Cuál sería la última actitud? Segunda de Timoteo, ¿cuánto dijo, pastor? 2:19. Sí, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. Así que esta es la última actitud, es apartarnos del pecado. Lo que sabemos que no le agrada al Señor, apartémonos, apartarnos del mal. Por eso el Señor Jesús oró por nosotros. No te pido que lo quites del mundo. En el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos tentación, en el mundo tendremos maldad, pero no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Esa es la actitud. Por eso en el Padre Nuestro, líbranos de qué? Líbranos de caer en el mal. Líbranos de caer en el pecado. Líbranos de esto. Así que, hermanos, en este día cerramos con estas 5 cosas. Si queremos agradarle a Dios, entonces tengamos fe, seamos mansos y humildes de corazón, ayudemos a nuestro prójimo, demos toda la alabanza que Dios merece y apartémonos de lo que a Dios no le agrada. Realmente no importa las experiencias que tenga que enfrentar, si mantengo mi confianza absoluta en Dios, esa fe me llevará a acercarme a Dios. El Señor miró a la tierra y contempló con amor a Enoc, contempló con amor a Abraham, contempló con amor a David, contempló con amor a Daniel. Pero ahora, hermanos, la vida de Enoc le agradó. Hoy somos tú y yo. ¿Qué tal si el Señor nos está contemplando y pueda decir, yo me complazco en Jorge, me complazco en Ruth, me complazco en la hermana Luisa, me complazco en Marisa, en Miguel, en Daniel, en Luis, me complazco en Hulda, en Julio de la Rosa? Que el Señor pueda decir, me complazco en mis hijos. Que todos hoy procuremos hacer algo activo, con lo cual el Señor se sienta agradado.
Amén, gloria a Dios. Si esa es nuestra decisión y es nuestro deseo, que Dios nos bendiga. ¿Cuántos tienen ese deseo? Amén, Señor. Que nuestra vida entera esté consagrada a ti, Señor. Amén, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Y termino con la alabanza que hemos usado para terminar cada día. Quiero adorarte, mi Señor. Quiero rendirte el culto que tú mereces, pero quiero ser yo puesto en el altar tuyo. Amén. En los años estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu espíritu, Señor, vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Hermanos, todos podemos decidir que nuestra casa esté llena de la adoración a Dios. Que nuestra vida pueda ser para adorarle y para rendirle el culto que Él merece. Consagrarnos totalmente, sin reserva, a nuestro Dios. En los años estoy, Señor. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu espíritu, Señor, vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón En adoración. Déjame entrar al al santo lugar. lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de
de grato olor. Quiero llenar el santo el santo lugar de mi adoración. Vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar santo al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual cual perfume perfume de grato de grato olor. Quiero llenar el santo el santo lugar de mi adoración. quiero llenar santo el santo lugar lugar de mi de mi adoración. Amén. Amén. Ojalá y que todos seamos llenos de esa sobrecogedora experiencia de la adoración a Dios. Hermanos, que no haya sido esta una semana más y ya pasemos a lo común. Que podamos seguir creciendo en gracia ante el Señor y ante los ojos de los hombres. Amén. Y que todos puedan ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Amén. Oremos, Señor y Padre. Hoy nos dirigimos a ti una vez más. Pero queremos, Señor, pedirte que tú nos perdones porque quizás no te hemos agradado como tú has querido. Pero hoy, Señor, tomamos la decisión de buscar la manera de agradarte. Danos la fe, la confianza y la fortaleza en ti. Porque ¿de qué manera podemos agradarte si no tenemos fe? Acepta nuestra adoración, Señor. Sí, Señor. Quiero pedirte porque en cada familia, cada hogar donde están invocando tu nombre, se llene de tu presencia, Señor. Amén. Que cada hogar pueda ser rodeado con tu abrigo protector. Nuestros hijos sean rodeados con tu manto de justicia. Sí, Señor. Y que todos los que nos rodean, Señor, puedan percibir la presencia tuya en nosotros. Amén. No queremos ser pretenciosos, sino que queremos humillarnos ante ti, Señor, y rendirte nuestra vida como una ofrenda, y que esta ofrenda sea agradable. Señor, gracias te damos porque tú nos has llamado, tus hijos, y nos has dicho, Señor, que quiere complacerte en nosotros. Aquí estamos, queremos agradarte. Enséñanos tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, que sea ese nuestro deseo. Gracias por cada hermano que ha estado durante esta semana, día por día. Oh Señor, recompénsale tú, bendíceles tú, fortaléceles tú, y que puedan ver manifestada tu mano poderosa en cada petición que se ha hecho. Te quiero pedir por el pastor Daniel Escalante, por su esposa, y pedirte por su hijo, por sus hijos y por sus iglesias. Que cada programa, cada proyecto pueda cumplirse y que allí se vean, Señor, los frutos del sacrificio de Jesús en almas ganadas para el reino. Guárdanos en este día santo y que cada paso que demos sea un paso más cerca de ti. Que todo lo que hagamos sea para agradarte y que tú, Señor, te sientas complacido con nosotros. Acéptanos por los méritos santos de Jesús.
Que Dios te bendiga y te guarde, hermano. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Feliz sábado para Igual, todos. gracias, Muchas Pastor Julio de gracias, Rosa, pastor. en nombre de la iglesia de Savannah y Brunswick.